Muy buenos días a todos los que en esta mañana nos acompañan, a toda la comunidad tecnológica. Le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión especial organizada por el Instituto Tecnológico de Cerro Azul al programa ITCA TV con Isabel y Paola, un espacio de información y prevención enfocado en el bienestar de nuestra comunidad. El día de hoy abordaremos un tema de gran relevancia en la salud pública, el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse mediante la vacunación y la información oportuna. Para ello, contamos con la participación de especialistas invitados, quienes compartirán conocimientos y recomendaciones. También van a resolver dudas importantes sobre la prevención, síntoma y cuidados. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Cristian Feliciano, médico general y regidor médico del ISSSTE. Al doctor Norberto Baltasar, médico general, director del Centro de Salud. A la doctora Citlali Santiago, médico general del Centro de Salud. Al doctor Alfonso Vera Barajas, médico general del Centro de Salud. A la licenciada en enfermería Noelia Osorio Hernández, también del Centro de Salud. Y me falta alguien más, si pues se podría presentar. Licenciada en enfermería Minerva Ramos, Centro de Salud Cerro Azul. Bueno, bienvenidos a este programa. Gracias. Y pues para iniciar, le vamos a pedir a nuestros especialistas que nos expliquen de manera clara qué es el sarampión y por qué sigue siendo un tema de atención sanitaria. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Agradecemos la invitación y el espacio que nos has permitido en esta hora para esta plática. Asimismo, las facilidades con el regidor, el doctor Cristian, compañero. Gracias por la invitación. Y bien, hablar del sarampión. El sarampión, aunque muchos de nosotros tenemos la idea de que en algún momento fue erradicado en el país, hoy día, precisamente en este año 2026, nos hemos dado cuenta que ha habido brotes de esta enfermedad. El sarampión como tal, y preguntaban hace unos momentos, es una enfermedad febril exantemática, es decir, una enfermedad caracterizada por un cuadro de fiebre, tos, un cuadro catarral, conjuntivitis, la cual pues afecta principalmente a niños menores de 2 años, sobre todo niños que no cumplen con el esquema de vacunación, y más adelante abordaremos un poco a detalle ese tema, el tema de la vacunación. Pero es básicamente eso, el sarampión. El sarampión es una enfermedad que se transmite por gotitas de saliva de niño a niño. Por ejemplo, los lugares donde hay o donde puede haber más afluencia o aumento de esos casos son, por ejemplo, en guarderías, en espacios cerrados donde conviven algún paciente enfermo con uno sano a través de esas gotitas de saliva al hablar, ¿verdad? Es de esa manera en la que se transmite, se caracteriza por lesiones en la mucosa oral. Básicamente son 2 cuadros, una fase preeruptiva y una fase posterior a ella, y termina con un exantema. Nosotros le llamamos así exantema, es decir, la aparición de lesiones en la piel que se caracteriza por ser cefalocaudal. Empieza en cara, dorso y posteriormente a miembros inferiores. Es importante que hagamos conciencia sobre la prevención de esta enfermedad, ya que tiene complicaciones algo serias, como lo pueden ser encefalitis, neumonías, otitis, las cuales requieren atención médica especializada. Bueno, ya nos hablaba sobre sobre cómo se transmite y en sí cuál sería su nivel de contagio, porque pues nos hablas guarderías, escuelas, pero ¿hasta qué nivel podría llegar todo esto? Sí, el sarampión es una enfermedad bastante contagiosa. Durante muchos años los esquemas de vacunación habían contenido, digamos, los brotes, ¿verdad? La aparición nuevamente, pero sí llega a ser muy, muy contagiosa, como una enfermedad, nosotros sí le llamamos enfermedades febriles o enfermedades exantemáticas. Son enfermedades que se transmiten, como les mencionaba, por gotitas de saliva, lo cual, pues, sobre todo los infantes, la población pediátrica, pues está expuesta mucho en espacios cerrados, en espacios con poca ventilación, pues sí llega a ser demasiado contagiosa. ¿Y qué complicaciones
se pudieran presentar. Muy bien, ingeniero. Hace unos momentos mencionaba algunas, principalmente neumonías, otitis, es decir, infección de los oídos, y pues en algunos encefalitis. Son muchas de las complicaciones, pero son, digamos, que las más serias. De hecho, aquí en la cuestión de la OPS, que es una de las organizaciones que nos brindan mucha información a nivel mundial, comenta también que existen algunas inflamaciones, lo voy a decir más en palabras coloquiales para poder comprenderlo. En la cuestión de una otitis existe inflamación interna del conducto auditivo. Esta inflamación puede generar en algún momento acumulación de secreción. Los niños van a empezar con mucha molestia, van a empezar a tener también presencia de las fiebres por la etapa que comentaba mi compañero, que es de 5 a 6 días, en donde están las fiebres casi todos los días presentes, y aunado con la inflamación de su oído, empiezan a generar esto que se conoce como otitis. Mediante lo que comenta la OPS, son de las principales complicaciones: las otitis, las laringotraqueitis, o sea, inflamación de la parte de la tráquea. Los niños como que empiezan a perder un poquito su voz, como nosotros cuando nos quedamos un poco afónicos. El llanto de los niños es muy característico, ya no se oye igual su llanto. La otra es la conjuntivitis, que también la presentan, es muy característico esto, y en algunas cuestiones un poco más avanzadas, en el caso de que el niño, porque hay factores de riesgo. Los factores de riesgo para tener sarampión, pues es que desnutrición, una economía baja, o sea, que no tengan los medios higiénicos adecuados en la familia, y todo esto va a deprimir el sistema inmunológico. Entonces el niño no va a poder tener una buena defensa, y esto va a conllevar a que se compliquen más rápido que se presenten las complicaciones más rápido, como comentaba el doctor Alfonso, las neumonías, que son ya casos un poquito más avanzados, o alguna encefalitis, que la encefalitis es una inflamación propia del cerebro, en donde sí nos puede conllevar a decesos, ¿no? Que es algo que sí hemos tenido desde 2025 al 2026 por medio de la última información que nos brindan en México, 31 decesos, ¿no? De 25 al 26. ¿Ha disminuido en el 2026? Sí. ¿Por qué? Porque ya se ha empezado a implementar las campañas de vacunación. Doctor, bueno, ¿quiere tomar la palabra? Adelante. Sí, mire, ya los doctores comentaron cuáles son las complicaciones, pero también yo quisiera agregar que la complicación más frecuente es la neumonía. Los niños finalmente se mueren de neumonía cuando van a padecer a lo mejor las fases más graves del sarampión. Pues los niños que estén desnutridos o personas desnutridas, y niños que tengan algún tipo de, pues que comprometa su inmunidad, ¿verdad? Hay enfermedades que comprometen la inmunidad, entonces esos niños van a ser presa fácil para padecer la enfermedad. Y no solo los niños, cualquier persona que no cuente con la vacuna, entonces puede estar expuesta, pero la complicación más frecuente la tenemos con la neumonía. Y como decía el doctor, pues a veces no quiere uno decirlo, pero puede terminar con la vida del paciente, esa fase neumónica. Muy bien, bueno, nos han hablado de algunas características, ¿verdad?, de la enfermedad del sarampión, pero si nos pueden decir cuáles serían los síntomas iniciales para pues estar alertas todos, ¿verdad?, las mamás, los papás, y bueno, gente adulta también, para estar al pendiente de nuestra familia. ¿Cuáles serían los síntomas iniciales? Bueno, principalmente, pues como inicia la enfermedad es con un periodo de fiebre. Normalmente no se va a dar como una fiebre de 37, 38 grados, pueden ser fiebres muy elevadas, inclusive alcanzar más de 40 grados. ¿Okay? Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque podemos confundir con a lo mejor algún resfriado o alguna otra situación que pueda estar pasando, ya sea el pequeño o algún adulto, ¿verdad? Después de esto, lo que podemos empezar a aparecer en el cuerpo son unas manchitas muy importantes que podemos encontrar dentro de las mejillas, en la cara interna de las mejillas, que se llaman manchas de Koplik.
son unas manchitas blancas que podemos encontrar al nivel de los molares, de los primeros molares. Es importante que después de la fiebre, a los 2 o 3 días aparecen esas manchitas. Entonces, es muy importante checar a sus pequeños después de 2 o 3 días con fiebre, checar que dentro de su boquita no vayan a hacer la aparición de esas manchitas. ¿Ok? Esta es una característica muy importante del sarampión. Después de eso, como comentaban mis compañeros, viene la aparición del exantema, que quiere decir el sarpullido en todo el cuerpecito, que va a empezar de la parte posterior de las orejas, va a cubrir todo la carita y va a terminar en pies. La enfermedad no va a respetar ni manos ni plantas de los pies. ¿Okay? Eso también es algo muy importante porque va a ser una enfermedad que nos va a atacar por completo, ¿sí? Y posterior a esto, otra cosa que también es muy, muy, muy importante saber, el periodo de incubación de la enfermedad va a ser 10 días antes de la aparición de los síntomas. Entonces, en el momento de tener un paciente que tengamos con sarampión, es muy importante identificar con qué personas estuvo en contacto 10 días anteriores. ¿Okay? En el cuadro ya del exantema, de igual manera, pues se puede complicar. Ahí es cuando empieza a haber a lo mejor el resfriado, la neumonía, y es importante que 4 días antes de la aparición del exantema y 4 días después es donde más se da el contagio, es donde más tenemos el virus más propagado en el cuerpo y más expuesto a las personas que estaban a nuestro alrededor. Ok, entonces hay que estar atentos, alertas, ¿verdad? Por si vemos alguno de estos síntomas, como son, pues, fiebre de más de 40 grados, las manchitas dentro de los cachetitos, ¿verdad? De los niños o de las personas adultas, el sarpullido atrás de las orejas inicialmente y, bueno, posteriormente en todo el cuerpo. Y, bueno, estar al pendiente, ¿verdad? De cualquier síntoma. ¿Y en qué momento se debe de acudir al médico? En el momento en el que deben de acudir, yo creo que es al inicio del primer síntoma. Cuando uno tenga temperatura. El inicio de la fiebre. Okay. Ya posterior a eso, pues estar pendiente si aparece alguna otra característica de la enfermedad. Algo más como cansancio. Sí, otro claro. tipo Se puede dolor. manifestar el malestar general, a lo mejor cefalea, a lo mejor dolor de cuerpo, como comentaban, algún síndrome catarral, por ejemplo, gripita, tos, la conjuntivitis. Hay que estar muy alerta de todos los síntomas que se van presentando. ¿Los síntomas en niños y en adultos son los mismos? Son los mismos. Okay. Aquí sí es bien importante también comentar, agregar que como mamá, pues decirle todo al médico, ¿no? O sea, porque tenemos nosotros también que hacer un diagnóstico diferencial. Sí, tratar de que a lo mejor si no es un sarampión, como también el reporte lo menciona, que hubo en el 2025 6,000 reportes, más de 6,000 reportes probables, y solamente se confirmaron 2,000, ¿no? O sea, porque se hacen un diagnóstico diferencial. Entre estos diagnósticos diferenciales, o sea, hablamos de que sería otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, creo que todos escuchamos cuando estuvo lo de manos, pies y boca, el virus Coxsackie, ¿no? Entonces, esto de las manchitas, el dolor, puede luego generar algún diagnóstico diferencial que es importante para nosotros por el tratamiento, ¿no? En el tratamiento ahorita es importante que no automediquen, sobre todo no den antibióticos. Si un médico de primera instancia o un compañero quiere dar algún antibiótico, bueno, tratar de justificar la mejor manera del por qué se va a iniciar un antibiótico, ¿no? No todo lo que sea fiebre tiene que ser tratado con un antibiótico. ¿Por qué? Pues no vamos lejos. Cuando pasó la pandemia de COVID, era un virus y no había un antibiótico como tal que pudiera, pues, remitirlo, ¿no? Entonces es importante esto. Hay que tratarlo de manera sintomatológica, lo que se tiene, y sobre todo pues la vitamina A, que es el primer tratamiento de elección, ¿no? En base a los meses, a la edad, cuántas unidades son las que se van a administrar. Bueno, y ahora, ¿por qué es importante que acudan al servicio médico y que no se automediquen? Es muy importante porque cuando acuden al servicio de salud,
Nosotros, si no tenemos el cuadro clínico completo, hacemos diagnóstico de sospecha. Y el diagnóstico de sospecha, ¿a qué me va a obligar? A que yo haga un estudio epidemiológico, tome muestras, las muestras yo las mande a los laboratorios correspondientes porque no son los locales, los mandamos al laboratorio estatal y muchas veces el laboratorio estatal es el que me va a decir, ¿es sarampión? No es sarampión. ¿Sí? O sea, esa es la importancia de acudir a los servicios de salud, ¿sí? De que no automedique, porque a veces platicamos del cuadro clínico. Hay cuadros clínicos bien floridos, bien bonitos, este es sarampión, pero también vamos a tener cuadros clínicos donde a lo mejor como médicos o enfermeras nos va a quedar una duda. Entonces, esos son los que vamos a descartar. Bueno, en sí vamos a descartar todos. Aunque yo diga, este es un sarampión, le vamos a tomar su muestra, lo vamos a llevar al laboratorio estatal y finalmente es el que nos va a dar el diagnóstico confirmatorio. ¿De qué tiempos estamos hablando, doctor? Pues muchas veces, yo creo que ahorita por contingencia es más rápido. Ajá. Sí, no sé qué tiempo están manejando ahorita, pero cuando son así casuales, más o menos una semana nos llega. Ok, y entonces, ¿cuál es el periodo aproximado del sarampión? Desde que empiezan con fiebre hasta el término de la enfermedad. Pues se manejan 15 días en que aparece todo, porque ya ve que decimos el periodo catarral, el periodo de incubación. Se supone que desde que existe el periodo de contagio hasta la última fase, que es la descamación, más o menos dura 15 días. Pero el tiempo en que es más contagioso son los 8 días que más o menos decimos. Son 2 días antes, antes de que aparezcan los síntomas, ya se supone que ya estoy contagiando. Hasta que finalmente viene el periodo de erupción. Pasan 4 días y se supone que ya el nivel de transmisión baja. Por eso es que decimos que es 2 días antes de los síntomas y 4 días después, 4 a 6 días de que ya apareció la erupción. Por eso es que vamos a aislar a los niños más o menos una semana, 10 días, de que no van a acudir a la escuela. A la escuela o al trabajo, según la actividad que estén realizando. Sí. Ok, a pesar de que haya contagios, por ejemplo, en una escuela, puede que no haya contagio. O sea, ¿qué podría prevenir? ¿Vacunas o va a haber contagio? Porque va a haber contagio. Definitivamente es la vacuna. O sea, con la una vez que alguien es vacunado, pues difícilmente se va a enfermar de sarampión, ¿verdad? Ahora también las defensas están bien fortalecidas cuando hay una buena alimentación, cuando unas buenas horas de sueño, cuando no hay, en el caso de los adultos, algunas enfermedades crónico-degenerativas, y si las hay, que estén bien controladas, ¿no? Porque son los primeros, las primeras personas que pueden tener un sistema deprimido, en donde allí el virus puede desarrollarse de una manera con complicaciones más rápidas. Como dice el doctor, la vacuna es el primer escudo, ¿sí? Ahorita, si tienen alguna pregunta en cuestión de vacuna, de cómo funciona, porque aquí también tenemos que romper esos tabús de las mamás. Oye, es que no lo quiero vacunar porque, se tiene que romper todo eso, esos estigmas, porque creo que hay personas que a veces dicen somos antivacunas, ¿no? Pero en realidad es una decisión que no estás tomando para ti, sino para tu hijo o para alguien que es cercano a ti. Oigan, yo voy a hacer una pregunta que, yo estoy segura que muchas personas que nos están viendo ahorita tendrán esa duda, ahorita al hablar de las vacunas. Si yo, cuando fui chiquito, fui niña, me vacunaron, ¿es necesario que me vacunen ahorita? El esquema inicial es anteriormente se aplicaba de 1 año, de la edad de 50 años hacia más grandes, el esquema era de 1 dosis, y muchos de esos ya las tienen aplicada, pero durante todo este tiempo ha habido vacuna aplicada, o sea, ha habido refuerzos que se están aplicando, y en algún momento de nuestra vida nos aplicaron alguna otra.
¿sí? Después el esquema va cambiando, año con año va cambiando, y dependiendo también de cómo va avanzando epidemiológicamente, van cambiando los esquemas. El esquema actual es de niños de 1 año y de 18 meses. Ese es el esquema actual. Pero existen otros esquemas que han ido pasando, pero hoy por hoy la vacunación ha sido y es el método efectivo para prevenir enfermedades, y sobre todo esta de sarampión, ¿sí? Entonces, hay personas que de 50 años hacia atrás que ya sufrieron la enfermedad, están inmunizados, eso no se tienen que vacunar, están ya inmunizados. Ok, sí, porque muchas personas estarán pensando esta parte, ¿verdad? Bueno, y aparte, si yo no me acuerdo que si me vacunaron o no, porque pues fue cuando estaba uno chiquito, ¿verdad? Y obviamente la cartilla de vacunación, pues cuando estaba chiquito ya no la tengo a la mano, ¿verdad? Que es lo que a todos nos pasa. Pues lo conveniente sería volverse a vacunar. Por contingencia se prioriza a qué grupos están aplicando, los grupos vulnerables, en este caso en adultos de 10 a 49 años que no demuestren que tienen la vacuna, o sea, que no demuestren una cartilla, hay que vacunarlos, porque no está documentado el esquema. Pero si en su cartilla usted tiene una dosis, con esa dosis está usted protegido. Y si yo tengo 50 años, 51, 52, ya a mí ya no me vacunan. La pregunta es, ¿sufrió sarampión en época de niño? Si su mamá le dice sí, está inmunizado. Si su mamá le dice no, y es usted un maestro que está frente o sea, es docente que está frente a alumnos, hay que aplicar una vacuna, porque es el grupo que se está protegiendo en este momento. Y sobre todo lo que comento, que igual los pacientes que tienen enfermedades, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a mencionar aquellas personas que tienen VIH, aquellas personas que tienen un sistema comprometido totalmente, esos hay que también tenerlos muy en cuenta en esta situación, porque son los primeros que podrían tener algunas complicaciones. Bueno, para complementar la pregunta que nos hace la licenciada, por ejemplo, ella dice de su cartilla. Bueno, tenemos un problema con la población que no cuida las cartillas. Entonces, si se dan cuenta, la cartilla es un documento importante como mi título profesional, como mi acta de nacimiento, que los cuido y los pongo en lugares especiales. Mi título profesional no lo tengo tirado por ahí. Entonces, si el documento que es la cartilla es un documento importante donde yo voy a llevar mi récord de vacunas, yo creo que toda la población debía de cuidar ese documento igual que su título profesional o como el documento que cuida más. O sea, porque es importante, porque es la forma de demostrar, porque a veces la gente se puede vacunar 2 veces sin necesidad de hacerlo. Ya tendríamos un documento que nos está demostrando qué necesito y qué vacuna no necesito. Yo, pues, se lo dejo a la población, ¿verdad? Que seamos más responsables con ese documento. Porque luego, deme una cartilla, oiga, pero pues es que no es así. Hay que conservar porque es el historial de nuestra salud. Claro que sí, esto que menciona es muy importante porque, por ejemplo, pues sabemos que también con la edad va cambiando la cartilla y ¿qué hacemos? Desechamos la anterior. Es muy importante conservarlas para checar que a lo largo de nuestra vida tengamos el esquema completo. Bueno, aquí nos están haciendo un comentario. ¿Cómo prevenir la enfermedad? El cubrebocas y el gel antibacterial ayudan a mantener menor riesgo de contagio como en el tiempo de COVID. Sí, mire, ya decíamos que la manera de prevenir, pues tenemos la vacuna, ese es uno de nuestros métodos más efectivos, pero alrededor de ello pues tenemos, por ejemplo, el lavado de manos, los cubrebocas, la manera de estornudar, de toser, que se supone ya lo sabemos. O sea, yo como médico a veces vemos a la gente que está tosiendo, que está en la calle, que las mamás mandan a los niños a la escuela con tos, no les ponen un cubrebocas. Entonces yo digo como médico, entonces la pandemia no nos dejó una educación, o nos dejó una educación y sí sabemos, porque yo creo que sí sabemos. La cosa es que somos muy omisos, o sea, en decir
el cubrebocas molesta, no hay agua, no hay gel, o no sé, pero yo creo que nos falta pues más cultura en este sentido de la prevención, ¿verdad? Porque pues lo vemos que sucede. Entonces yo creo que no es más que retomar lo que ya sabemos, lo que nos enseñó el COVID, pues hay que volverlo a hacer con esta enfermedad, precisamente para impedir que se propague más. Sí, es lo que nos comentaba ahí también Carolina. Sí, agradecemos es, a Carolina Velasco por el gracias. comentario, ¿verdad? Que efectivamente nos dice que el cubreboca y el gel antibacterial, pues usarlo es prevención, así como lo hacíamos en los tiempos de COVID. Así es. Y bueno, en el punto en cuanto a lo que es la prevención, ¿qué tan efectivas son las vacunas contra el sarampión? Las vacunas contra el sarampión son altamente efectivas. En este caso es muy importante contar con nuestro esquema de vacunación completo. Actualmente el esquema se complementa de 2 dosis iniciales, que es a los 12 meses y 18 meses de edad, como ya lo mencionaba la enfermera Minerva. También las personas de 10 a 49 años, en caso de que no tengan alguna dosis de refuerzo, es importante acudir a las unidades de salud a aplicarse la dosis correspondiente. Por contingencia, estamos aplicando la dosis 0 a todos los niños de 6 meses a 11 meses de edad. Es muy importante que las mamis busquen las cartillas de vacunación y acudan a las unidades de salud correspondientes para aplicarles la dosis de refuerzo. Esa dosis es muy independiente al esquema de vacunación normal, ¿ok? Ok, entonces con esto que nos platicas, ¿qué pasa con los menores de 6 meses? En este caso, aún no tenemos la indicación de aplicarles vacuna a esos pequeñitos, pero todos los que tengan 6 meses en adelante hay que aplicar la dosis. Ahí, Bueno, entonces giraría por yo por acá ejemplo, con los doctores ok. para que nos asesoren un poquito. Bueno, no se vacunan porque traen inmunidad natural, Ah, que, ok. que la traen al nacer y también los niños que son amamantados, pues se supone que están. Y por ahí a lo mejor todo el mundo ha escuchado que la primer amamantada que la mamá da no es leche, Ujú. es algo que nosotros llamamos calostro, y se supone que a través de ello el niño está adquiriendo inmunidad para algunas enfermedades. Sí, es rico en inmunoglobulinas. Ahora les comento sobre esto. La OPS el 2 de febrero acaba de lanzar un artículo en el que, como les comentaba hace rato, ellos se encargan de hacer este tipo de epidemiología a nivel mundial. En Latinoamérica se han tenido algunos casos ya, y bueno, cuando se tenga algún viaje en alguna zona en la que ya hay casos de sarampión, se mencionaba que en lactantes, lactante mayor de 6 meses, antes de salir de su viaje sí se tendría que aplicar una dosis. En este artículo es lo que se está comentando. Por lo tanto, pues esa consideración también de la zona a la que vayan a viajar. ¿Sí? Ok. Pero sí, lo que dice el doctor es totalmente real. En la lactancia, e incluso hay en la guía de práctica clínica nos menciona quiénes son los que no se tienen que vacunar. Entre ellos tenemos que comentar que las embarazadas. ¿Sí? ¿Quiénes sí se tienen que vacunar? Uno, las personas alérgicas al huevo, personas que están lactando, por lo mismo de las inmunoglobulinas que se transmiten mediante el calostro, que es la inmunoglobulina A, es una de las que está siempre bien presente en el calostro y es la que va a defender casi de todo a los pequeñitos, ¿no? Bueno, ahí viene la importancia también, ¿verdad? Que luego Sí. decimos, bueno, hay que amamantar a los niños para que obtengan Esas defensas. esas defensas que son importantes cuando nacemos, cuando salimos al mundo exterior, ¿verdad? Así es. Y bueno, por ahí tenemos una pregunta también de una participación de JBTP. Dice, en el 2005 hubo varios casos también, sin embargo, la base de la vacuna provocó en algunas personas reacción. ¿Qué tanto ha cambiado la fórmula de vacunación y cuál es la marca de las vacunas que se manejan en el sistema de salud local? En realidad, marcas creo que es lo que menos debería de importarnos en este momento, porque todas las vacunas que salen hacia el exterior son
vacunas que están altamente calificadas, por eso es que están lanzándose hacia la población. ¿Sí? Recordemos que las vacunas tienen su forma de inmunidad, pero el receptor que somos nosotros y dependiendo de nuestro estado de salud es como va a responder. ¿Sí? Hay algunos eventos que se atribuyen a la vacunación cuando realmente no lo son. ¿Sí? O sea, son eventos naturales de enfermedad que se relacionan con la vacunación, pero en realidad la vacunación es inofensiva. O sea, nosotros llevamos muchos años trabajando en lo que es primer nivel y lo que son vacunación y hasta este momento no hemos sabido de alguien que haya tenido algún tipo de reacción que comprometa. Aquí recordemos un poquito en cuestión de cuando se administra una vacuna, se está añadiendo, se está presentando una parte del virus al organismo. ¿Con qué finalidad? Con que pues se reconozca, que existan células de reconocimiento y que cuando se llegara a presentar una exposición frente a frente con el virus real, ya existan células que vayan a defender, que ya vayan a tener esa función de envolver al virus y aniquilarlo, que no permita que se complique más, ¿no? Es una manera, tal vez coloquialmente, de explicarlo, decir, andamos buscando a cierto ladrón y a todos ustedes les voy a repartir una imagen para que sepan cómo es, qué señas tiene, qué color de cabello tiene, si usa lentes, todo esto. Y que cuando lo veas, suenes un silbato y todos nosotros vamos a ir contigo para atacarlo y eliminarlo. Esa es una de las maneras en las que funciona la vacuna. Se presenta en el organismo y como comentaba la licenciada, pues ya depende también de cómo tengamos nosotros nuestro sistema. Pueden presentar a lo mejor un poquito de dolor, un poquito de fiebre, porque siempre son las recomendaciones. Si hay fiebre, bueno, demos paracetamol y hasta ahí. Pero de eso a que nos vaya a generar una complicación, una vacuna, no es muy común. Depende todo del sistema de las personas, del receptor. Muy bien, muchas gracias, doctor, por esta explicación tan real, ¿verdad?, de cómo funcionan las vacunas, porque yo jamás me había puesto a pensar en esa parte, ¿verdad?, de que, bueno, es como mandar la imagen, a ver, aquí está, cuando se presente, lo reconozcan, ¿verdad? Muy bien. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué medidas preventivas pueden aplicarse en escuelas y espacios públicos? Pues yo creo que en tanto en las escuelas, más que nada en guarderías, donde hay pues más que nada los niños, ¿verdad? Es el principal factor ahorita de riesgo. Lo que podemos implementar es algo parecido a cuando estuvo la contingencia con COVID, que es el checar que no traigan a lo mejor temperatura, el ver que no traigan presencia de algún otro síntoma, el uso de cubrebocas, igual a lo mejor el lavado de manos, más que nada en los niños, ¿verdad? Que son los que pues no es tan común el lavado de manos. Hay que tener mucha higiene igual en eso. La alimentación, como comentaba mi compañero el doctor Cristian, también es muy importante. La limpieza de los alimentos, el que esté preparando los alimentos, es muy muy importante, más que nada pues para cuidar a nuestra población de riesgo. Muy bien. Otra de las medidas que debemos de tomar es que todo el personal docente esté debidamente vacunado o que demuestre con su cartilla que ya tiene el antecedente vacunal. Eso es algo bien importante. Y sobre todo saber que la población que nosotros con la que estamos trabajando esté debidamente protegida con la vacunación. Si no es así, pues referir a su institución que corresponde o a nuestros servicios de salud. De igual manera yo me gustaría agregar que en dado caso de que exista un bebé que no fue alimentado por leche materna y que es menor de 6 meses, en este caso es muy importante que las personas a su alrededor sí cuenten con la vacuna para que el contagio no se vaya a hacer hacia ese pequeñito. Sí, de hecho, al respecto, ya estaba leyendo algo, que aquellos papás que no vacunan a sus niños, antivacunas les llaman, pues tener la seguridad de que el 80% de la comunidad con que conviven sus hijos estén vacunadas. Sí. ¿Sí? Entonces, pues tiene mucho que ver con lo que nos está comentando. Bueno, yo tengo una pregunta más.
en la actualidad, ¿qué tan frecuente o cuál es más frecuente la presencia de sarampión? ¿En niños, o en adultos o en edad mayores? Pues ahorita, como le comentaban mis compañeras, hay población de riesgo, ¿verdad? Que puede ser desde pequeñitos, desde 6 meses hasta 49 años, que a lo mejor puede ser la población que no se ha puesto como tal en contacto con el virus. Y obviamente las personas embarazadas, las personas inmunocomprometidas, como son los pacientes con VIH, con alguna enfermedad crónica. En ellos sí hay que hacer un poquito más de énfasis y hay que cuidarlos un poquito más. Ok, y entonces, bueno, pues ya para ir cerrando un poquito el tema, ¿cuál sería la recomendación principal para la población en este momento? Llevar a cabo las medidas preventivas y revisar cartillas. Si no sé revisarla, voy a mi centro de salud. Oiga, enfermera, por favor, revíseme la cartilla, a ver qué vacuna me hace falta. Y si entre ellas está que no tiene la del sarampión, pues ahí se le va a aplicar. Dependiendo de los grupos que tenemos a vacunar. Exacto, creo que la medida más importante es rescatar mi cartilla. En algún momento tengo mi cartilla, está guardada en el cajón, búsquenla, localicen su cartilla y ya con la cartilla pueden ir a nuestro servicio, revisamos cartillas y vemos si les hace falta y está dentro del grupo que se está vacunando, será aplicada la vacuna. Dado caso de que ya tenga yo el esquema completo, bueno, tengo la tranquilidad de que yo estoy protegido, de que mi familia está protegida y que estoy protegiendo a la población con la que convivo, porque creo que esto es de responsabilidad social, o sea, es importantísimo que yo como persona me haga responsable de la parte que a mí me toca. Sí, ya lo demás, lo del uso de cubrebocas, que creo que esto ya debería de ser algo, un hábito. Sí, o sea, si tiene uno desde que trae gripa, tos, y vas a salir a algún espacio en donde está aglomeración de gente, bueno, para cuidar a los demás también, pues el uso del cubrebocas, ¿no? Lo que comentaba el doctor, el estornudo o el toser de etiqueta es importante, es algo que ya se nos debió haber quedado, y si no, hay que volver a tratar de compartir. Hay que hacerlo cultura. Así es, porque eso ya es como que de ley, pero las vacunas es la mejor manera ahorita de prevenir. ¿Algún otro comentario que quisieran agregar? Que en las cartillas actualmente no viene el esquema que ahorita está actualizado. En las cartillas a lo mejor pueden encontrar que es al año y a los 6 años, pero actualmente ya la aplicación de las vacunas es al año y al año y medio. Sí, es importante puntualizar que así como ha cambiado el esquema de vacunación año con año, también van cambiando la estructura de las cartillas. ¿Sí? Vamos a encontrar cartillas que tengan la dosis de 1 año y 6 años. Entonces esos niños deben de tener esas 2 dosis. Si no la tienen, hay que aplicar la dosis de refuerzo. Precisamente por eso hay que acudir al servicio para que las enfermeras nos digan si sí nos toca o no nos toca, porque nosotros no sabemos leer la cartilla, ¿no? Y sobre todo también nosotros que trabajamos en el área de campo, vamos a sus domicilios, tocamos la puerta y es importante que la población sepa que el trabajo que se está realizando es a favor de ellos mismos. Y pues muchas veces somos renuentes a esa parte. Entonces a través de estos medios pues hacemos la invitación para la población que nos abra la puerta y que nos muestre sus cartillas, que la busquen y en dado caso de que no tengan la cartilla, no tengo documentado, no tengo cómo demostrar, ahí están los servicios de salud, adelante. Muy bien, entonces pues abran las puertas cuando los compañeras del centro de salud se acerquen, porque pues ahora sí que es para el bien de nosotros, de nuestras familias. Así es. Y bueno, pues agradecemos enormemente, ¿verdad?, la participación de todos los especialistas que se encuentran aquí con nosotros en la cabina del Instituto Tecnológico de Cerro Azul para compartir información valiosa para la prevención y cuidado de nuestra salud. Agradecemos también a nuestra directora, a la doctora Diana Heréndira del Ángel Grer, directora de nuestra institución, a los subdirectores por las facilidades prestadas para que se llevara a cabo pues este programa, que estoy segura
que a lo mejor ahorita si no la vio mucha gente, pues luego lo replican, ¿verdad? Y por ahí que estén enterados, pues, de toda esta información relevante que acaban ustedes de proporcionar, ¿verdad? A toda la comunidad estudiantil, tecnológica y bueno, local también. Sí, agradecemos a su directora, realmente tuvo un gran interés desde que me habló para ver cómo podíamos tratar de informar y prevenir a todos, me comentaba ella, a toda mi población de alumnado y trabajadores, porque es necesario evitar que se vaya a generar alguna complicación, ¿no? Y en realidad, si no hubiera sido tal vez por esa insistencia, ahorita mis compañeros no estuviéramos aquí reunidos, ¿no? Sí es de agradecerle esa confianza y créanme que cualquier necesidad vamos a estar nosotros muy al pendiente para poder apoyarlos. Sí, muchas gracias. Y bueno, el Instituto Tecnológico de Cerro Azul reafirma su compromiso con la educación, la salud y el bienestar social de toda la comunidad. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, los invitamos a seguir informándose por medios oficiales y a promover el cuidado de la salud en sus hogares y comunidades. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ahora nos vamos a despedir como siempre lo hacemos, ¿verdad? Porque Tecnológico Nacional de México, ITCA TV.